campeones del mundo. No levantes el balón. Tócalo y avanza con él. Donde quiera que nace una criatura en Uruguay, tradicionalmente los padres tienen dos deseos. Primero, que sea niño, y segundo, que juegue fútbol. Este es el anhelo de toda una nación cuya historia en los últimos 100 años ha sido juzgada más por su desempeño en el ambiente futbolístico que por cualquier otra cuestión, ya sea política o social. El centro de todo esto es, sin lugar a dudas, el impresionante Estadio Centenario, construido para celebrar sus primeros 100 años de independencia y para albergar a la primera Copa Mundo en 1930. No solo para mí, sino para mi país. El fútbol es fundamental, es el deporte número 1 por excelencia de Uruguay, sin duda, para mí y para mi bendito país. No hay nada más importante que la vida y la muerte, pero estoy convencido que para los uruguayos el fútbol es mucho más importante que otras cosas que en diferentes sociedades del mundo hoy son preeminentes. Está tan metido en la sangre, en el corazón de los uruguayos el fútbol, que eso nos ha hecho sentir el fútbol, vivir el fútbol de una manera diferente quizás a la del resto del mundo. Esta pasión y expectativa fue el resultado de un éxito internacional sin precedentes y de una fuerza de carácter única que desafiaron todos los pronósticos para un país tan pequeño con menos de 3 millones de habitantes. Hoy, infortunadamente, su fútbol está en crisis. Es una pálida imitación de sus glorias del ayer y desde hace mucho tiempo requiere de un cambio radical. Tanto así que su ferviente hinchada se pregunta si sus años dorados se volverán a repetir alguna vez. Teniendo 5 años, yo lo viví en el Estadio Centenario. Me trajo mi padre acá. Y sucede que el equipo uruguayo era un equipo que luchaba, todos los 11 jugadores que jugaban, luchaban de una manera distinta a los demás. Los demás jugaban muy bien al fútbol, pero Uruguay jugaba también al fútbol, pero también tenía un temperamento. ¿Qué es el temperamento? Es las ganas de ganar un partido. Es un espíritu que se hereda del origen de los indios charrúas. El charrúa, por general, no teme a nada y se cree que todo lo puede conseguir. Y cada vez que él se enfrentaba o nos enfrentábamos, jugábamos contra ellos y decía, ¿y estos quiénes son? Estos no nos pueden ganar a nosotros somos mejores. Ese es el espíritu charrúa, que no se entrega nunca. El fútbol uruguayo es dramático por el resultado y se juega de algún modo cuchillo en mano, porque el país se forjó así. Otros países tienen su historia, Uruguay tiene su fútbol. Decía sarcásticamente Ondino Viera, su entrenador en 1966. Esto compendia perfectamente el sentir del país. El fútbol y Uruguay siempre van de la mano. Fue introducido por primera vez en el país a finales del siglo pasado por los británicos. Se hizo popular de inmediato y desarrolló un estilo propio, alimentado por el temible espíritu charrúa. La mayor parte de su fútbol estaba concentrado en su capital, Montevideo. Fue aquí donde emergió su famoso capitán, José Nasazzi, en los años 20. Un líder natural, dentro y fuera de la cancha. Comandaba un equipo que levantaba elogios donde quiera que jugaba. Conocidos como los Invencibles, estaba conformado por estrellas como Héctor Scarone, el mago de Mercurio, Pedro Petrone, un pateador con una precisión mortal y a su vez un constante armador de geniales jugadas que se enfrentaba de igual a igual con los mejores. Y por supuesto, estaba la influencia negra de Gradín y Andrade. Todos ellos realzaron la reputación. Uruguay logró su primer título importante en 1924 en los Juegos Olímpicos de París. Relativamente desconocido en Europa, cautivó a las multitudes con un estilo de juego nunca antes visto, donde imperaba el ataque. No solo derrotaba a sus oponentes, sino que los desmoralizaba. Aunque todos reconocían que era un esfuerzo de equipo, el artífice de todo este juego, José Andrade, capturó la mayor atención con su ritmo innato y su colorido estilo dentro y fuera de la cancha, mereciendo ser llamado la Maravilla Negra. París nunca había visto jugar a un negro. Nunca había visto a un negro bailar el tango. Andrade es el fenómeno de un negro elegante, largo y flexible como una liana. Un atleta que parecía plástico,
El reconocimiento del que gozaba Andrade era muy significante teniendo en cuenta que muy poca gente había visto antes a un jugador de color irrumpir en el ámbito mundial, y mucho menos con esas deslumbrantes habilidades que mostraba con una sorprendente facilidad. En los Juegos Olímpicos de 1924, que la FIFA considera un campeonato del mundo, estima a Andrade la primera gran estrella de los mundiales. Cuando él avanzaba con la pelota, a veces parecía que era imposible quitarle el balón. Murió tuberculoso, habiendo vendido sus medallas de campeón olímpico a una casa de empeño, pero sin pedir nada a nadie, con la misma altivez con que atravesó el mundo en triunfo. Debido a su éxito en 1924, Uruguay logró marcas de asistencia en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Los Invencibles no solo confirmaron su jerarquía, sino que su victoria en la final a expensas de su vecino y archirrival, Argentina, fue toda una aventura a nivel suramericano. De nuevo los derrotaron 2-1. El organismo que rige el fútbol mundial, la FIFA, había estado tratando de establecer un torneo propio durante varios años. Finalmente se logró un acuerdo en 1929. A pesar de las controversias, Uruguay fue elegido para realizar la Copa Mundo de 1930, después de ofrecerse a pagar los gastos de todas las delegaciones y a construir un estadio apropiado para el evento. La construcción del Estadio Centenario era un gran desafío, ya que debía albergar a más de 80.000 espectadores. Se convertiría en un tributo digno de un país que ahora, más que nunca, estaba ganando gran reconocimiento en todo el mundo gracias a la destreza de su fútbol. Solo compitieron 13 países, porque la intervención política se alzó de nuevo y varias selecciones europeas boicotearon el torneo, disgustadas porque el evento no se había realizado en Europa. Los 4 países europeos que participaron no eran rivales para los Invencibles, quienes a pesar de los años derrotarían a cualquiera de los equipos que se rehusaron a competir. La final reunió una vez más a Uruguay con su viejo antagonista, Argentina. En un encuentro de alta calidad y muchas emociones, ambos equipos demostraron por qué el fútbol rioplatense era el mejor del mundo. Uruguay alcanzó el triunfo con un contundente 4-2. La nación estaba exaltada. Sus héroes demostraron de la mejor manera posible el porqué de su reputación. Ahora debían celebrar y todo el país se volcó a las calles. Para la FIFA el torneo también había sido todo un éxito. El futuro de la Copa Mundo ya estaba asegurado. Se hizo una escultura en homenaje a los Invencibles fuera del Estadio Centenario, y allí no solo se evocan sus habilidades, sino el ímpetu de José Nasazzi, quien capitaneó el equipo durante 14 años y fue un símbolo del espíritu charrúa. Campeones del mundo. Es del mundo. Sin duda alguna, la Copa Mundo de 1950 es considerada por muchos como el mejor momento del fútbol uruguayo y un verdadero ejemplo del espíritu charrúa. El Estadio Maracaná, con una capacidad para 200.000 espectadores, fue la respuesta de Brasil al Estadio Centenario. Era la obra apropiada para la que los aficionados al fútbol consideraban la nueva era de este juego, liderada por el victorioso Brasil. Incluso el gobernador de Río dijo confiadamente la víspera de la final que ellos serían los campeones. Sin contar con el favoritismo, se pensaba que Uruguay apenas estaba cumpliendo con las estadísticas. Una opinión que no compartía el portero, Roque Maspoli. Conocíamos mucho al equipo brasileño y conocíamos el ambiente porque siempre que jugábamos en Brasil teníamos un público muy fervoroso, de mucho ruido, y eso no nos molestaba porque estábamos acostumbrados. Y nosotros estamos convencidos de que Brasil, respetándolo a Brasil, nosotros confiábamos en general en que las cosas para Brasil no iban a ser fácil. Todos los pronósticos estaban en contra de Uruguay. El torneo se jugó bajo los estándares de una liga y Brasil había ganado todos sus encuentros en forma contundente. Solo requería un empate para ganar el trofeo. Sin embargo, querían obtenerlo con estilo. Un gol brasileño al iniciarse el segundo tiempo parecía sellar la suerte de los uruguayos, pero su inspirado capitán Obdulio Varela tenía otras ideas. Ese día tuvo la gran virtud, en el momento de la euforia del gol brasilero, agarrar la pelota y ponérsela debajo del brazo y discutir con un linier durante 5 minutos, con lo cual
enfrió al equipo brasilero y enfrió a la hinchada. Durante el partido nosotros siempre, aunque nos metieran 2 o 3 goles, íbamos a seguir siempre tratando de ganar el partido, con la confianza de ganar el partido. Mientras Brasil seguía atacando en procura de más goles, Uruguay conservaba la calma y utilizaba los contragolpes. Una inesperada jugada le dio suficiente espacio a Schiaffino para demostrar por qué los italianos estaban deseosos de contratarlo. Cuando empató nos dimos cuenta de que podíamos ganar. ¿Por qué? Porque aquel público que había apoyado tremendamente al equipo brasileño, al ver la posibilidad de perder, cayó de golpe. Entonces eso influyó en el equipo brasileño. Sorprendido por el resultado, un nervioso Brasil respondió furiosamente, desesperado por satisfacer a su hinchada con un triunfo, pero no fue así. Uruguay anotó un segundo gol por medio del puntero Giglia. La multitud quedó atónita. Su peor pesadilla comenzaba a tomar forma. Brasil aumentó la presión, pero un desafiante Uruguay seguía firme bajo el comando de Varela y se defendía con tenacidad. Lo imposible se había vuelto realidad, para desesperanza de la traumatizada hinchada brasileña. Un silencio sepulcral se apoderó del estadio. Y el público no gritaba, el público estaba en silencio, parecía una tumba eso, parecía un cementerio. Cosa que me impresionó tanto, de que fue una cosa fuera de lo común, porque en el estadio que quien gana, no, todo el mundo grita, ¿no? Si no, el que pierde se va tranquilo. Allí todo el mundo lloraba. Mientras un igualmente sorprendido pero triunfante Uruguay se regocijaba de júbilo, un confundido y perplejo Jules Rimet, presidente de la FIFA, no sabía que Uruguay había ganado y quedó atrapado entre la multitud cuando trataba de bajar al gramado donde permanecían los equipos. Muchos de los espectadores se fueron con el corazón partido cuando Obdulio Varela recibía el trofeo. Mientras Brasil sufría, un alborozado Uruguay escribía para siempre su propia página en la historia. La medida del hombre, aún yo no la conozco. Y en el fútbol, Uruguay demostró durante muchos años que no tenía medida. Para nosotros, jugadores de Uruguay, y hoy la suerte de jugar para la selección, es un orgullo haber tenido la historia de los grandes jugadores del 50 y del 30. De regreso a casa, el impacto de la victoria era estimulante. La enardecida multitud le dio la bienvenida al equipo como si fueran héroes nacionales que acabaran de ganar una guerra. El efecto de la victoria fue compartido por todos, y pronto se creyó que el título de Los Invencibles pertenecía a Uruguay indefinidamente. El país nunca se preguntó los por qué dominó el mundo del 24 al 50. Nunca se preguntó los por qué. Tampoco cuando consiguió el milagro de Maracaná. Después se revirtió en contrario de Uruguay, porque Uruguay se quedó plantado en las conquistas del 24, del 28, del 30, del 50, y cuando el fútbol cambió, Uruguay quedó detenido ahí. La hazaña de 1950 convirtió a Schiaffino y a Giglia en estrellas internacionales. Pero la más grande influencia la ejerció sin lugar a dudas la imponente figura del capitán Obdulio Varela, quien simbolizaba las grandes tradiciones del pasado en las que era inevitable compararlo con José Nasazzi. Pero para muchos, Varela proyectaba una mayor presencia espiritual. Él era la verdadera columna vertebral del equipo nacional, que sin él sería como un barco sin timón. Su muerte reciente fue un acontecimiento triste, no solo para su familia, sino para toda la nación. El dolor apesadumbró a todos, fiel muestra de lo mucho que representaba para los uruguayos. Su muerte fue definitivamente el fin de una era. Mientras su fútbol lucha por recuperarse, la volatilidad fuera del campo con los medios de comunicación sigue siendo tan impetuosa como siempre. Hay una constante demanda por encontrar más hechos y figuras para analizar la historia, el linaje y hacer comparaciones tanto por equipos como individualmente. Muchos ganan un partido alrededor de la mesa de estudio, mucho antes de jugarse.
Grave error del técnico Pasarello. Grave error de Pasarello. Pero no diría que fue con Brasil. Por favor. En ningún otro país se realizan mejores polémicas sobre su fútbol, ni sus medios están tan deseosos por expresar su opinión. Una personalidad en particular ha desarrollado su propio estilo de apasionada retórica durante casi 30 años. Tenemos que evitar en el fútbol uruguayo y en el país. Sánchez Padilla dirige el programa más popular de fútbol en Uruguay. Es también el más viejo del mundo, analizando y criticando todo, en un intento por resolver los problemas uruguayos, tanto a nivel nacional como de clubes. Perdóname, no entiende. No terminamos, el bloque anterior, Franklin, Morales. Todas las semanas el enigmático y dramático Sánchez intercambia sus opiniones e intimidades con sus invitados, de una manera tal que provoca llevarlo a prisión. Sin embargo, su audiencia lo adora. Que si me llaman de Peñarol para la dirección técnica que no estoy, Este no es un programa corriente. Sánchez ataca a diestra y siniestra y los invitados dicen lo que se les ocurre. No hay libretos. El equipo es anticuado y el director se ve forzado a complacer siempre a Sánchez. Apreciado o detestado, es un buen programa de televisión, aunque algunos preferirían ver un dramatizado. Hay que cerrar. Hasta luego. A pesar de sus payasadas, Sánchez es un hombre con mucho talento. Dirige la compañía más grande de transportes en Uruguay y es propietario de la biblioteca más completa de fútbol en su país, más por orgullo nacional que por interés comercial. Su popularidad es algo que él acepta sin comentarios. No sé, es un problema de los televidentes, de los escuchas, es un problema de no tener pelos en la lengua, decir lo que siente mi corazón. Bueno, es también a su manera un líder, un caudillo, tiene esa personalidad. La rivalidad más duradera en el fútbol debe ser, con seguridad, la de Uruguay y su vecino del Río de la Plata, Argentina. Ya en 1928, los dos habían jugado entre sí más de 100 veces. Y durante casi 20 años, cualquiera de ellos podría considerarse el mejor del mundo, haciendo mucho más interesantes sus encuentros. La intensidad no solo está limitada al campo de fútbol, los dos tienen una herencia similar, y la discusión por la división de la tierra es todavía, para algunos, un tema delicado. Porque este era mi país, esto es Uruguay hoy. Y todo esto que está acá, el Cabildo de Buenos Aires, en 1820, hizo de que desapareciera el gran país para transformarse en un pequeño país que hoy es Uruguay. Habría que remontarse a casi 2 siglos atrás para saber lo que fue la lucha de las distintas provincias hacia el centralismo porteño. Diríamos que el fútbol nada tiene que ver con la política ni con el ejército, pues para mí lo tiene. Hoy día, aunque la suerte de ambos equipos ha variado, la competitividad entre los dos es todavía fuerte como siempre. No hay distingo de edad ni de patrón. Un historiador resumió apropiadamente la rivalidad diciendo: el fútbol nos une y el fútbol nos separa. Muchos uruguayos juegan en los clubes de fútbol de Buenos Aires y como resultado están bien enterados de la oposición. Los juegos son siempre aventuras apasionadas, no importa lo que se arriesgue. El deseo de ambos equipos por demostrar su autoridad no solo es un ritual de los jugadores, sino también de la hinchada. La habilidad es contrarrestada por una fuerza bruta evidente y una rudeza total, donde las emociones solo requieren de una pequeña excusa para salir a flote. Los árbitros tienen la penosa tarea de mantener el control y con frecuencia una tarjeta roja es la solución. Pero es algo muy vergonzoso que dos países con semejante herencia de juego bonito tengan que recurrir a tácticas tan negativas cuando son capaces de cosas mejores. Pero al igual que los gladiadores, cuando el encuentro termina, se olvida todo. Mientras se cuestiona su fútbol, la presencia del Estadio Centenario es un ícono perdurable que nunca pierde su estatus. Aún impresionante hoy día, la seguridad siempre ha sido tan importante como su tamaño, conociendo el temperamento y la volatilidad de los hinchas. Desde su construcción, Uruguay fue casi imbatible en casa,
Y hasta hace poco, algunos equipos lograban empates, pero nunca victorias. El estadio también es el escenario del clásico más antiguo y tradicional del mundo, Peñarol contra Nacional. Dos equipos que son el alma y nervio del fútbol uruguayo. Porque es lo más grande que hay acá. Que se lleva en la sangre, que es un sentimiento. El estándar de vida de la gente es, más bien se tira para el lado de Nacional, porque es más bien la gente que tiene plata. La gente de Peñarol es más bien la gente humilde. Y porque es lo mejor del fútbol uruguayo que tiene, los dos grandes se enfrentan, ya lo ves, todo el estadio lleno. Por el amor que le tiene la camiseta, el cuadro. Los verdaderos hinchas son inducidos desde su nacimiento, y esto involucra a toda la familia. El día que hay un clásico, la gente no habla de otro tema que no sea el clásico. Por haber habido problemas económicos, problemas gubernamentales de importancia, pero todos quedan eclipsados cuando se habla de un partido clásico y cuando se tiene que hablar tanto de Nacional como de Peñarol. Expresan dos sectores sociales, dos formas de sentir, dos formas de interpretar el deporte, la vida, su enfoque del país. Puedes ganar todos los partidos durante todo el año, pero si no ganas el clásico a Nacional, estás cocinado, no sirve para nada. Peñarol decimos que es como una religión. El espíritu de los partidarios de Nacional es el espíritu de la patria misma, porque Nacional nació con la patria. Que si no ganan Peñarol y Nacional a nivel sudamericano o a nivel mundial, se afecta a todo el fútbol uruguayo. Sus destinos están intrincadamente unidos, como siameses, donde el éxito de uno es el principal aliciente para el otro. La época dorada para ambos clubes fueron las décadas del 60 y del 70. Los dos ganaron campeonatos a nivel doméstico, suramericano y la Copa Mundial de Clubes. Muchos de los mejores jugadores de Sudamérica, llevados por su reputación, integraron estos equipos. Sin embargo, cuando los dos se enfrentan, se desata una guerra. Los ánimos están caldeados y la cordura se hace a un lado. Para el equipo y los hinchas, lo único que importa es la victoria. Pero para algunos puede ser demasiado. O recientemente, en un club de baby fútbol infantil, un niño que tenía debajo de su camiseta, la que defendía la camiseta de Peñarol porque decía que le daba fuerza en los partidos, salir a buscar una pelota y lo atropelló un ómnibus. Salvó la vida, quedó con muchas fracturas. Sin embargo, su gran preocupación era que se le había roto la camiseta de Peñarol. Y su mayor alegría fue cuando le llevamos el equipo de la institución. Y tiene 8 años de edad. Campeones del mundo. Campeones del mundo. La historia de Nacional no es menos apasionada que la de Peñarol. El orgullo ha jugado un papel importante. Hace muchos años, un jugador famoso, Ablon Porte, prefirió dispararse antes de ser excluido del club. Y durante una época difícil, a finales de los años 30, un sacerdote fue llevado para que bendijera el campo. Después de eso, Nacional ganó 4 títulos consecutivos. Pero el orgullo local, en poder de Peñarol, era el trofeo de la Copa Mundial de Clubes, trofeo que ganó 3 veces. Es un digno tributo a las estrellas del ayer que han vestido el blanco, azul y rojo con mucho honor, como el mago Héctor Scarone y, por supuesto, la Roca, José Nasazzi. En años más recientes, Hugo de León tuvo mucho éxito. Yo puedo decirle que para mí la alegría más grande fue que son parecidas, la del año 80, pero la del 88 más grande todavía de salir campeón de América y del mundo. El sentimiento de jugar en Nacional y sentir la camiseta nacional es tanto como la selección uruguaya, pero ser del Nacional significa que nunca jugar con la camiseta de Peñarol. Ese es el gran sentimiento de un hincha de Nacional. El juego de León,
Elegante pero enérgico, le mereció muchos admiradores cuando jugaba como pívot para la selección y para su club, Nacional, durante las décadas del 70 y del 80. Esto le hizo acreedor a un lugar destacado dentro de la élite deportiva de su país. En mi retorno de España en el año 88, tuvieron allegados y dirigentes de Peñarol intentando llevarme. Después nuevamente volvieron a la carga, pero bueno, ahí demostré de lo que era ser hincha Nacional. Para Peñarol, un nombre se destaca entre todos sus goleadores: Fernando Morena. Una de las cosas más lindas que me ha sucedido en el fútbol, debido a lo que significa Peñarol, lo que significó para mí, lo que sigue significando para mí, para mi familia, y porque creo que la camiseta de Peñarol me estaba esperando. Morena era como una cobra detrás de su objetivo, un depredador que estableció marcas en cada partido que jugaba, tanto local como internacionalmente. Fue el máximo artillero de la Liga Uruguaya durante 7 temporadas. Sus goles en la Copa Libertadores y en la Copa Mundial de Clubes fueron decisivos para los triunfos de Peñarol. Pero ningún gol era tan importante o satisfactorio como el que pudiese marcarle a Nacional. Creo que es único porque es el único clásico que yo conozco del mundo del fútbol donde se divide un país. Mientras Morena refleja las glorias del pasado, hoy día la división es más fuerte que nunca. Mucho antes de comenzar el partido empiezan los enfrentamientos de la hinchada. Cuando el equipo aparece, no solo se recalienta el ambiente, sino que se intensifica el vínculo familiar en ambos clubes, hasta el momento que se da el pitazo inicial. A pesar de la emoción, nunca se descuida la seguridad. En una temporada, los dos gigantes enfrentan por lo menos 6 veces. En la final de este año, con partidos de ida y vuelta, Peñarol solo requería un empate para ganar, pero eso no era suficiente. Su hinchada no lo permitiría. El juego no solo se disputaba dentro de la cancha, sino fuera de ella. La acción era puro teatro, con Nacional teniendo un mejor comienzo. Pero una incisiva jugada de Peñarol hizo gritar de alegría a toda su hinchada. Naturalmente causó descontento en los seguidores de Nacional. Era un partido no apto para cardíacos y solo requería de una chispa para desatar la algarabía. El árbitro solo tenía una opción. Nacional no necesitó mucho tiempo para empatar. Ahora era su turno para celebrar. La hinchada de Peñarol quedó en silencio. Pero un gesto tradicional con una bandera de Nacional destrozada mostró sus verdaderos sentimientos. Nacional trató en vano de anotar un segundo gol, pero no pudo lograrlo, para felicidad de los hinchas de Peñarol. Una victoria sobre su eterno enemigo siempre era bienvenida, especialmente en una final. Era el 4º título consecutivo que obtenía Peñarol, y lo saboreaban, a pesar de la angustia de los de blanco, rojo y azul. Para el árbitro fue suficiente haber salido ileso. De nuevo le tocó el turno a Europa para ser el anfitrión de la Copa Mundo de 1954. Esta vez fue Suiza. Como campeón, Uruguay estaba seguro de que podía repetir la hazaña de 1950. Comenzó su actuación vapuleando a Escocia 7-0.
en un encuentro lleno de clase y elegancia propias del estilo suramericano, donde Schiaffino confirmó su elevado nivel de superestrella. Sus atrevidas jugadas indicaban claramente que no estaban dispuestos a entregar la corona tan fácilmente. Otra convincente victoria sobre Inglaterra los llevó a una semifinal contra Hungría, considerada en ese entonces la mejor selección de Europa, con un triunfo sobre Brasil en cuartos de final. Fue todo un clásico de principio a fin. En terribles condiciones y sin su hábil capitán, Varela, que se encontraba lesionado, Uruguay una vez más mostró lo que era la garra charrúa, con Schiaffino jugando como nunca. Después de estar en desventaja de 2 goles, lograron empatar el partido y por poco lo ganan. El haber participado en ese partido, tuvimos el partido ganado en el minuto 90, la pelota se frenó porque había llovido tanto, se frenó la línea de gol, y en la prórroga tuvimos 2 goles más que fallamos por esas cosas de apresuramiento de nuestros compañeros. Pero al final, los húngaros probaron ser mejores en la definición. Y se convirtieron en el primer equipo en derrotar a Uruguay en la historia de la Copa Mundo. Sus efectos tendrían enormes repercusiones. En 1980 Uruguay realizó su mundialito en donde participaron los campeones anteriores. Se llamó la Copa de Oro y proyectó una luz de esperanza sobre la decadencia que se había apoderado del fútbol uruguayo. La victoria sobre Brasil en la final le demostró a la frustrada afición que la garra charrúa había resurgido. A pesar de la euforia de ser campeones de nuevo, no fue suficiente. Había pocos motivos para sonreír después de la Copa Mundo del 54. Solo se vieron chispazos de la conocida habilidad con el balón, y el fútbol uruguayo mostraba una nueva faceta, esta vez negativa. La compostura fue reemplazada por una violencia innecesaria y una incapacidad para seguir las reglas. La participación en la final de la Copa Mundo pasó de ser un derecho a una batalla para clasificar. Después de la mala presentación en la Copa Mundo del 66, el brillo individual de Luis Cubilla prometía algo mejor para 1970. En la tan esperada revancha, Brasil demostró un dominio total y saboreó la dulce miel de la venganza por lo sucedido en el año 50. En México, en 1986, la situación empeoró. Una vez más, la falta de autodisciplina de Uruguay salió a relucir contra Dinamarca en la primera ronda. La pagarían con creces, pues Dinamarca hizo todo lo que quiso con la inexistente defensa uruguaya. Enzo Francescoli miraba desolado mientras todo se derrumbaba a su alrededor. Si algún jugador poseía la gracia y maestría de sus famosos predecesores, ese era Enzo Francescoli. Un ídolo en el legendario equipo argentino River Plate es tan admirado en Buenos Aires como lo es en Uruguay. A su vez, es un embajador tanto del fútbol como de la UNICEF, donde está comprometido a ayudar a la infancia en todo el mundo como retribución por lo que el fútbol le dio. Considerado como un jugador de jugadores, Francescoli ha sido siempre un ejemplo, especialmente cuando viste la amada camiseta de su selección. Yo miro fútbol porque está Francescoli y yo como miro fútbol, yo me anoté en la nueva estrella para jugar y meter goles. Tenía apenas 18 años cuando lo llevé a la selección nacional. Enzo es un tremendo jugador, un maestro realmente. Lo ha demostrado en todos los lados donde ha jugado. Un gran jugador de los últimos años, uno de los grandes atacantes que ha tenido Uruguay y que ha tenido la suerte de tener grandes momentos en su carrera. Hoy, en el ocaso de su carrera, todavía atrae grandes multitudes cuando juega con su selección. Desean que su influencia se sienta sobre el equipo que constantemente necesita de un líder. Su autoridad, tranquilidad y todo lo que él encierra lo convierten en un peligro latente que termina por desesperar a los contrarios, ansiosos por detenerlo como sea. Su tenacidad, así como su habilidad, se han convertido en su sello de garantía.
a pesar de su aparente fragilidad, nunca se amedrenta ante nada. Su eminente retiro será una gran pérdida, no solo para Uruguay, sino para River Plate. River, sin duda, ha sido una parte muy importante en mi carrera. He tenido buenos momentos en Europa y de los otros. Y dentro de lo peor, yo creo que la eliminación del último mundial, sin duda. Pero mientras el ciclo sigue su marcha inevitable, otra estrella surge para tomar el lugar del maestro, Álvaro Recoba. Tiene 20 años y ya juega en el exterior y muestra muchas de las cualidades de Francescoli. Desde su repentino traspaso del Nacional hacia el gigante italiano Inter de Milán, ya ha demostrado una sorprendente potencia en el disparo, convirtiéndolo en una promesa del futuro. En 1995, Uruguay realizó la Copa América, el torneo más importante en el ámbito suramericano. Es un evento donde la celeste siempre ha brillado, especialmente en casa. Desde su inicio en 1916, Uruguay la ha ganado 14 veces, lo que constituye una marca, y nunca ha sido derrotado en su patio. En esta ocasión, la nación necesitaba desesperadamente montar un gran espectáculo, tanto dentro como fuera del campo. A medida que llegaban aficionados de todo el continente para darle más colorido a sus elecciones, el estatus del fútbol uruguayo mostraba su decadencia. Ya no era considerado a la misma altura de Argentina y Brasil. Estaba en peligro de ser solo otro equipo del montón. ¡Vaya, vaya! Siempre un evento apasionado, en donde los más talentosos serán blanco de jugadas malintencionadas para detenerlos. Para algunos, simular solo era una estrategia útil, mientras que para los demás, hacer lo que ellos hacen mejor es lo que realmente cuenta. Para gusto de los fanáticos y de aquellos que hubieran actuado si hubieran podido. La Copa América ha sido tradicionalmente un evento donde los rostros nuevos se combinan con los de los veteranos. Divididos en 4 grupos, México se enfrenta a Paraguay en la próspera Punta del Este. Paraguay estaba conformando un impresionante y joven equipo, y la derrota para México fue una cruz muy pesada para el portero Jorge Campos. Paysandú, en la frontera occidental de Argentina y Uruguay, sirvió de anfitriona a Argentina, que estaba en plena lucha con Chile. Ahora, sin la avasallante influencia de Maradona, el entrenador Pasarela estaba procurando conformar una nueva fuerza de ataque, con Batistuta como su carta de triunfo. Estados Unidos de América y Bolivia enseñaron una sorprendente variedad de habilidades individuales, pero nada más. Mientras que en Rivera, Perú y Ecuador, enemigos acérrimos fuera del campo, continuaban luchando. El enigmático portero colombiano René Higuita mantuvo a Colombia en el torneo con su poco ortodoxo, pero efectivo estilo, para alegría de sus compañeros. El juego bonito o juego bonito se manifestó completamente porque las estrellas estaban deseosas por demostrar sus talentos al creciente número de agentes, ansiosos por contratar la magia latina para otros países. Por fortuna, Uruguay clasificó para enfrentarse contra Brasil en la final. De nuevo salieron a relucir viejas rencillas. La victoria de Uruguay suavizaría la crisis inmediatamente. Para Brasil, aquello confirmaría su superioridad como campeones mundiales. Un Brasil decidido tomó el control desde el inicio del encuentro con su estilo libre y suelto, anotando por medio del controvertido Tulio, quien hábilmente utilizó el pecho contra la protesta de la hinchada que afirmaba que lo había hecho con la mano. La tensión encendió el esperado conflicto y los ánimos estallaron en la tribuna. Pero gracias a los consejos de su entrenador Núñez, Uruguay recuperó la confianza e igualó el marcador con un tiro libre de Bengoechea. Terminaron empatados en el tiempo reglamentario. Francescoli colocó a Uruguay en ventaja en el cobro de los tiros desde los 12 pasos. Tulio pasó de héroe a villano de la sorpresa del entrenador Zagallo. La responsabilidad recaía ahora en el sustituto Martínez. Cobró muy bien.
Para Uruguay, la victoria sobre su antiguo rival era gratificante y también conservaba la marca de nunca haber sido derrotados como locales. Para su capitán, Enzo Francescoli, fue otra demostración ejemplar de liderazgo. Campeones del mundo. Frente a problemas internos, para el futuro se han de aprovechar programas juveniles, estimulados por la pobreza e inspirados en el pasado. Aunque la infraestructura deja mucho que desear, el compromiso y las habilidades de sus jóvenes no tienen igual. La participación familiar no es menos apasionada. Se espera que los jóvenes jugadores llenen el vacío dejado en este momento por el equipo nacional de mayores. En las barriadas se juega con la misma intensidad y emoción de los adultos. Y con igual fanatismo. Cuando se anotan goles, el júbilo y las celebraciones son contagiosos. En el fútbol juvenil, Uruguay está al mismo nivel de otras naciones, pero es en la categoría infantil donde aquel país toma ventaja a los demás. Pelota, mirás el arquito, tomas carrera, ¿sabes dónde la vas a meter? No le peguen la base. Desde los 5 años, estos niños son preparados y adoctrinados en la importancia y valor del juego. Yo tengo una monedita, cara o no veo. Se deben seguir las reglas al pie de la letra, así como tener un fuerte espíritu de compañerismo. ¡No va a subir tanto, Iván! El ansia del triunfo posee tanto a padres como a hijos. Estos pequeños dinamos son temerarios, decididos y juegan con el antiguo espíritu del charrúa, donde únicamente se considera el dolor como algo mental. Todo lo que los jugadores necesitan es una palabra de aliento, bien sea de papá o de mamá. ¡Vamos, Iván! ¡A todo, Iván! Es el momento en el cual el entrenador lo reafirma todo. Aunque José Andrade se haya ido hace tiempo, su magia negra aún perdura. Pero es la misma emoción de anotar la que provoca esa reacción, no importa la edad. El gran problema de este país es que el fútbol siempre se centralizó en Montevideo. Y en Montevideo han desaparecido los lugares de poder jugar al fútbol. Hay muy pocos lugares para poder que los niños, los chicos, puedan jugar al fútbol. No es solo un problema de organización. En el fondo de todo esto hay un problema económico, que muchas veces es reflejo de lo que ocurre en otras actividades del país. Es difícil que Uruguay logre alcanzar las glorias del pasado. El fútbol actual es más un gran negocio que un esfuerzo de equipo. Aún así, ningún otro país tiene tal herencia para apoyarse y como resultado, tiene un legado que no se puede dar el lujo de perder. En otras épocas donde no había televisión y donde los agentes del fútbol no tenían los monopolios que tienen ahora, el fútbol rendía más internacionalmente y lograba títulos a nivel deportivo. Se exportan jugadores continuamente y cada vez más jóvenes, entonces no se puede tener un fútbol estable. Eso se hace con un apoyo del gobierno que pueda cimentar el producto joven, otra vez reconstruirlo y poder mantener una selección estable sin exportar tantos jugadores al exterior. Irónicamente, la unión familiar que Peñarol y Nacional han tratado de preservar a nivel de clubes está en peligro de ser destruida por agentes con poco sentido de la unidad familiar y de la madurez de sus jóvenes jugadores. En años recientes, el fútbol uruguayo ha estado bajo el control de un agente en particular, Paco Casals, quien ha impulsado los perfiles individuales a expensas del equipo nacional. Los jugadores uruguayos tienen mayor demanda que nunca. Pero a menos que sus jóvenes sean persuadidos de permanecer en su país el tiempo suficiente, Uruguay seguirá supliendo a otros equipos. Y su maravillosa historia quedará relegada al pasado.